Sí, se ve súper bien. Bueno, hola a todos y todas. Hoy día, como decía la Cata, vamos a partir hablando ya de la estructura metodológica, que sería ya la parte, como el cuerpo central de nuestro volumen 2 de la guía. Y quisiera partir como destacando esta premisa básica, ¿no? De todo lo que es como el trasfondo de lo que hay detrás de toda esta propuesta metodológica. Es clave tener siempre presente que los elementos de infraestructura verde con los que vamos a trabajar y que vamos a optimizar para favorecer el drenaje sostenible, los estamos pensando para controlar lluvias frecuentes, no necesariamente eventos de tormentas mayores. Entonces, en este último caso, en las tormentas más importantes, más grandes, la infraestructura verde a lo que aspiramos es a que sea capaz de conducir las aguas lluvias de forma controlada hacia otros sistemas de drenaje. De esta forma se constituyen entonces soluciones mixtas, ¿ya? Entonces no es como o infraestructura verde o los sistemas más convencionales. En muchos casos finalmente lo que vamos a llegar son a sistemas más bien mixtos. Y sobre esa premisa es que viene todo el resto de nuestra propuesta metodológica que se desarrolla en la guía y que consta de estos 6 pasos que vamos a ir revisando ahora a nivel muy general y que considera además la participación ciudadana como un eje transversal y que vamos a abordar también hoy día con Osvaldo Moreno, como decía la Cata, que nos va a dar ejemplos bien interesantes de cómo esto se puede ir incorporando a través de casos ya implementados. En la clase de hoy día vamos a revisar entonces los primeros 3 pasos, el viernes vienen los otros 3, pero igualmente ahora yo les voy a contarles una descripción general de esta ruta completa de los 6 pasos. La idea es tener un paso inicial que llamamos de preparación, donde se toman ciertas definiciones conceptuales que sientan las bases para poder desarrollar un plan o un proyecto de drenaje urbano sostenible que sea efectivo. Después, como paso número 2, viene el estudio antecedente, donde básicamente lo que nos interesa es poder entender el territorio donde nos estamos instalando a la escala que hayamos definido en el paso anterior, identificando elementos como nuestra matriz de infraestructura verde, ¿cierto? Que es clave porque sobre eso vamos a diseñar cuáles son los elementos de infraestructura verde, en qué estado están, cómo es el suelo, cómo es la red de agua subterránea y superficial, cómo es la calidad del agua de los cuerpos receptores y también a un nivel más social y urbano, cuáles son las características socioeconómicas también, demográficas del territorio donde nos estamos insertando. Como un tercer paso, la modelación de la situación base, que en el fondo ya nos permite entender cómo se comportan eh, a la escala, nuevamente a la escala que sea, la ciudad, el barrio o el sitio para distintas tormentas de distinta envergadura, identificar sobre todo a escalas de ciudad o de barrio cuáles son los puntos críticos a lo mejor de inundación, y sobre eso en el cuarto paso vamos a poder diseñar alternativas optimizadas que nos permitan resolver los problemas que hayamos identificado en el paso previo, ¿ya? Luego, como un paso quinto, ya tenemos el diseño y la implementación de las obras, y aquí me interesa igual enfatizar que en particular en esta guía, la guía de ciudades sensibles al agua, no profundizamos particularmente en el diseño, sí, en el diseño o en cosas más constructivas asociadas a las obras, sino que más bien hacemos referencia a otros manuales, guías y documentos donde esto está súper bien caracterizado, partiendo por el Manual de Drenaje Urbano de la Dirección de Obras Hidráulicas. Entonces, lo que hacemos es dar los conceptos generales y referir a otros documentos que tienen un súper buen desarrollo, por lo tanto no tenía mucho sentido profundizar particularmente en este punto. Y también abordamos otros elementos que tienen que ver con la tramitación de permisos, como todos los temas más administrativos asociados a la implementación de este tipo de obras, y también a ciertas consideraciones sociales y ambientales que es relevante tener en cuenta, sobre todo durante la fase de construcción. Y por último tenemos una sexta etapa donde abordamos la sostenibilidad, que es clave en el fondo, para poder tener sistemas que funcionen en el largo plazo, y donde también abordamos, a modo más bien general, consideraciones súper relevantes en términos del mantenimiento, del financiamiento, de las gobernanzas también, en el fondo, quién se hace cargo, cómo manejamos estos sistemas en el largo plazo. Y como les decía, la participación ciudadana clave de forma transversal, y se identifican
momentos particulares donde es especialmente relevante el tener consultas o instancias más de involucramiento más profundo con la ciudadanía, con la comunidad, y particularmente también las oportunidades que hay incluso para cosas que usualmente no tenemos tan incorporados, ¿no? Como por ejemplo la calibración de un modelo hidráulico a través de datos locales que pueden provenir en muchos casos desde la propia comunidad. Entonces, vamos a ver ahora particularmente con un poquito más de detalle la etapa 1 de preparación, que a su vez también consta de 4 pasos, que no son en realidad pasos necesariamente lineales, sino que pueden generarse de una forma más iterativa, y que por lo demás también es importante tener presente que muchos organismos podrán tener ciertos matices, dado que tienen sus propios protocolos o procedimientos internos. Entonces esto no es como en ningún caso una estructura rígida, sino que más bien marca una hoja de ruta y de consideraciones que es importante tener a la vista para poder diseñar proyectos efectivos. Lo primero, definir la escala de trabajo. ¿A qué escala vamos a trabajar? Puede ser, y ahí hay una diversidad, ¿no? En general nosotros la metodología la hemos optimizado pensando en la escala de ciudad, también la escala de barrio, un poco más acotada, pero igualmente un territorio relativamente amplio, pero también esto puede aplicarse a una escala incluso más pequeña, como la escala de sitio. Entonces, esa es una primera definición que es bien importante tomar. ¿Para qué lugar y a qué escala estamos pensando nuestras soluciones de drenaje sostenible? Por otro lado, plantearnos los objetivos estratégicos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Qué es lo que necesitamos resolver a través de estos planes, proyectos DUS? Y en esto pensamos que es muy relevante como el considerar no solo elementos o objetivos que tengan que ver exclusivamente con la prevención del riesgo, como en general se plantean, no sé, por los planes maestros de aguas, lluvia, etcétera, como el control de la inundación, que sin duda que es clave, sino que ojalá también abordar objetivos que tengan que ver con la optimización de otros servicios ecosistémicos que habíamos conversado, ¿cierto?, en clases anteriores. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? El DESDE de cualquier proyecto de drenaje sostenible es controlar el volumen de captura asociado a una urbanización o al espacio que se esté abordando. Pero también uno puede plantearse un objetivo más específico todavía, pensando en la mitigación o al menos prevención de inundaciones asociadas a un periodo de retorno determinado en algún punto crítico particular que se conozca previamente. Y como les decía, ojalá incluir también, para dar cuenta del potencial multifuncional que tienen estos sistemas, incluir otro tipo de servicios ecosistémicos, por ejemplo, objetivos asociados a la protección o la mejora de la calidad de agua de un cuerpo receptor final, que puede ser un humedal, un lago, un río, a la provisión de hábitat para algún tipo de especie en particular. Acá está como ejemplo las especies polinizadoras, pero uno podría también tener un objeto de conservación distinto, pensar que hay una especie particularmente emblemática cuyo hábitat podemos favorecer también a través de la conceptualización de un sistema de drenaje de este tipo. Y también en la lógica de la provisión de espacio público, pensar en que queremos generar X metraje de áreas verdes o incluso más específico, como alguna funcionalidad asociada al espacio público que nos interese y que hemos identificado como un desafío en el territorio en el que estamos trabajando. Entonces, no quedarse solo con los objetivos que son los más directos, ¿no?, que uno tiende a asociar cuando se habla de la gestión de las aguas lluvias, sino que también pensar en esta lógica de la multifuncionalidad. Como tercer paso, la definición del equipo de trabajo, que también es bien importante y por supuesto va a variar en función de los objetivos y de la escala, pero hay algunos roles que es importante considerar. No hay que asustarse tampoco esto también es algo indicativo, como a modo de propuesta, y por supuesto ahí cada proyecto verá de acuerdo a sus propias necesidades y a sus posibilidades también en términos presupuestarios y otros. Entender también que hay roles, sobre todo en proyectos de escala más pequeñita, una misma persona puede cumplir más de un rol, pero lo importante acá es que queremos visibilizar que hay diversidad de necesidades que deben conversar y articularse para llegar a soluciones realmente integrales en este tipo de proyectos.
Y sí, eso básicamente, como sobre todo como dejar muy establecido la lógica de los equipos multidisciplinarios. O sea, esto no es algo que se resuelva desde una única disciplina, sino que en general debieran conversar especialistas de áreas diversas para lograr soluciones adecuadas. Y por último, los actores clave, siempre en la lógica de que la participación es algo tremendamente relevante para generar buenos proyectos y programas DUS. Es súper importante también el construir buenos mapas de actores, ya que hay una recomendación, un listado preliminar que uno podría nutrir aún más y de forma más específica en función del conocimiento local y particular de cada territorio. Pero al fondo tener desde el inicio, ojalá, este panorama de con quiénes yo me voy a relacionar, quiénes pueden tener información relevante, por ejemplo, que me va a servir para generar un buen proyecto, a quiénes tengo que consultar, quiénes van a poder aportar además ideas o que pudieran tener ciertas nociones que son relevantes y que no necesariamente las tenemos desde los equipos de especialistas que están elaborando los proyectos, sino que muchas veces vienen desde la comunidad y desde otros actores clave del territorio. Y acá están, este es un cuadro, es una propuesta nuevamente de cómo construir a modo muy general el mapa de actores, entonces pensando en las distintas etapas, cómo nos vinculamos, o sea, perdón, qué rol toman, cómo se vincula cada uno de estos actores con el proyecto en las distintas etapas, tanto de planificación y diseño, como de implementación y construcción, y luego mantención, y luego con qué mecanismos y estrategias podemos plantear estas aproximaciones nuevamente en las 3 etapas principales que se identifican. Eso a modo súper general para la preparación. Tenemos temas bien relevantes ahora, así que yo le doy de una el pase a Andrés Rivero de la Fundación Legado Chile, que como decía Cata,